Hippomane mancinela, manzanilla de la muerte o árbol de la muerte, es un árbol de la familia de las euforbiáceas, familia a la cual pertenece el ricino, la higuera y la echetresna, todas severamente peligrosas ante la salud. Este árbol es nativo de Mesoamérica y las islas del Mar Caribe. Este árbol está registrado en el libro de récord Guinness como el árbol más peligroso del mundo, ya que toda interacción con la salvia o polen de este árbol causa problemas severos en la salud humana y animal. La intoxicación por Hippomane mancinela es el resultado de la exposición directa con el látex blanquecino, llamado formol, su compuesto, que emana de todas las partes del árbol al romperse, tanto como su corteza, flores, hojas y frutos. Este es severamente tóxico y posiblemente mortal para el ser humano y animales, con excepción de ciertos lagartos que pueden comer sus frutos y viven en las copas del árbol. Descripción molecular y bioquímica del envenenamiento por Hippomane mancinela, conocido como la muerte de árbol. El Hippomane mancinela, comúnmente conocido como manzanillo de la muerte, es un árbol tropical altamente tóxico que se encuentra en áreas costeras de América Central, el Caribe y algunas regiones de América del Sur. Las partes de este árbol, como la corteza, hojas, flores y esencialmente los frutos, contienen una variedad de compuestos tóxicos que pueden causar envenenamiento grave al contacto directo o ingestión. Los compuestos tóxicos principales se clasifican en tres: hipomanina, furanocumarinas y resinas irritantes. La hipomanina es el compuesto principal de la planta y se encuentra esencialmente en la savia, hojas y frutos. Esta toxina tiene propiedades irritantes y cáusticas. Se sabe que interfiere con las membranas celulares, causando daño celular y efectos antiinflamatorios. Las furanocumarinas, estas sustancias químicas presentes en la savia del árbol, son responsables de la fotosensibilidad que se puede desarrollar tras el contacto con la planta. Pueden causar daños en la piel y aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, conocido como ROS, cuando la piel afectada se expone a la luz solar. Las resinas irritantes se encuentran principalmente en la savia y pueden causar graves lesiones en la piel y las mucosas. Estas resinas son muy cáusticas y pueden provocar necrosis en los tejidos en contacto con ella. Vías metabólicas afectadas y mecanismos de alteración bioquímica. El veneno del Hippomane mancinela afecta varias vías metabólicas y procesos celulares a través de las células mencionadas, lo que resulta en una serie de mecanismos bioquímicos de daño. En primera tenemos el daño celular y alteración de la membrana plasmática. Composición de la membrana celular. Los compuestos tóxicos como las hipomanías y las resinas afectan la integridad de las membranas celulares. Estos compuestos interactúan con los fosfolípidos de las membranas, alterando su fluidez y favoreciendo la formación de peróxidos lipídicos, lo que lleva a la lipoperoxidación. Este proceso genera especies reactivas de oxígeno ROS que pueden destruir lípidos, proteínas y ADN, lo que a su vez desencadena la apoptosis o muerte celular. La afectación de las proteínas de la membrana, su toxicidad también afecta a las proteínas de la membrana como los canales iónicos, los transportadores de iones y los receptores. La alteración de la función de estos puede estabilizar el equilibrio iónico, lo que causa un daño celular adicional. Aumento de especies reactivas de oxígeno ROS. Los compuestos presentes de Hippomane mancinela inducen la producción de ROS, como los radicales libres de oxígeno. Las furanocumarinas en particular son conocidas por sus efectos fotosensibilizantes. Cuando las áreas de la piel han estado en contacto con la planta, se exponen a la luz solar, se genera una mayor cantidad de ROS, lo que lleva a una mayor destrucción celular. Este daño oxidativo no solo afecta a las células locales, sino que también puede inducir respuestas inflamatorias sistemáticas. El estrés oxidativo resultante puede dañar los lípidos de la membrana celular y el ADN y las proteínas, lo que interrumpe funciones celulares esenciales y contribuye a la necrosis de los tejidos. La interferencia con la síntesis de proteínas. La toxicidad de la savia también se debe a la inhibición de la síntesis de proteínas. Las funocumarinas pueden unirse a las proteínas celulares y alterar sus funciones. Esto puede interferir con la
transcripción de genes y la traducción de proteínas esenciales, lo que debilita la capacidad de las células para responder adecuadamente a los daños. Y por cuarto punto tenemos la desregulación del sistema inmunológico. El contacto con la savia de hipomannimancinela genera una respuesta inflamatoria aguda. La liberación de las citoquinas inflamatorias aumenta la permeabilidad de las membranas celulares, lo que promueve la acumulación de fluidos en los tejidos afectados y el edema. Además, la respuesta inmune puede resultar en un daño tisular localizado, como en la piel, los ojos y las mucosas, debido al ataque de las células inmunes que intentan eliminar los tejidos dañados, lo que lleva a la necrosis y ulceración. El punto 5 sería el daño ocular y las alteraciones visuales. La savia y las partículas finas del árbol pueden entrar en contacto con los ojos, causando conjuntivitis severa, queratitis, inflamación de la córnea y daño en las células oculares. Las furanocumarinas también pueden desencadenar una respuesta inflamatoria ocular, lo que promete la visión e incluso puede provocar ceguera temporal o permanente si no se trata de manera adecuada. Y la afectación gastrointestinal y del sistema nervioso actúa cuando, en caso de ingestión accidental de las frutas del árbol, las toxinas pueden alterar la función del tracto gastrointestinal. La irritación de las mucosas puede provocar las náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en casos graves, hemorragias internas o perforación intestinal. El sistema nervioso también puede verse afectado principalmente debido a la liberación de neurotransmisores involucrados en la respuesta inflamatoria. El daño puede producirse a través de la interrupción de la transmisión nerviosa o efectos directos sobre los tejidos nerviosos, lo que resulta el dolor intenso, convulsiones o parálisis. También se encuentran enzimas afectadas que son las fosfolipasas. Las fosfolipasas son enzimas que participan en la degradación de los fosfolípidos de la membrana celular. Los compuestos de la hipomancinela pueden incluir la liberación de estas enzimas, lo que contribuye a la descomposición de las membranas celulares y la producción de ácidos grasos libres que promueven la lipoxidación y daño celular. Sinasa activada por AMP. La acumulación de ROS y la alteración del metabolismo celular puede reducir la actividad de AMPK, que regula el equilibrio energético de las células. Esto puede llevar a la disfunción celular generalizada y la muerte celular. Metabolitos afectados son los lípidos peroxidables. Los productos de la lipoperoxidación, como los ácidos grasos oxidados, se acumulan como metabolitos secundarios de los daños inducidos por ROS, lo que lleva a un daño celular prolongado y la alteración de la función celular. Mecanismos de alteración bioquímica. Inhibición de la síntesis de proteínas. A través de la modificación de las proteínas y los ácidos nucleicos, las toxinas de hipomannimancinela interfieren con la máquina celular para producir proteínas esenciales, lo que compromete la función celular. El estrés oxidativo y la peroxidación lipídica, la acumulación de las especies reactivas de oxígeno ROS regenera la lipoperoxidación, afectando la función celular y promoviendo la necrosis. Respuesta inflamatoria sistemática. La liberación de citoquinas inflamatorias induce una cascada de eventos que incrementa la permeabilidad celular, contribuyendo a edema, daños de tejidos y alteración funcional. Daño en la membrana celular. La alteración de las membranas celulares por furanocumarinas y resinas tóxicas induce el colapso de la estructura celular, afectando la hemostasis iónica y el transporte de los nutrientes esenciales. Alteraciones metabólicas. Las alteraciones metabólicas y efectos sistemáticos en el hipomannimancinela es un árbol altamente tóxico cuyos frutos, savia y otras partes contienen compuestos que pueden inducir severos efectos tanto como locales como sistemáticos cuando hay contacto o ingestión. Las principales alteraciones metabólicas y efectos sistemáticos que se derivan en el envenenamiento por este árbol incluyen el daño celular, estrés oxidativo, inflamación y efectos en varios órganos y sistemas del cuerpo. El daño celular y peroxidación lipídica
es cuando las toxinas de hipomanemancinela, como las hipomanías y furanocumarinas, afectan la estructura y función de las membranas celulares. Y el estrés oxidativo se da cuando las furanocumarinas presentes en la savia son fotosensibilizantes, lo que significa que puede incluir un aumento en la producción de ROS para la piel afectada cuando se expone a la luz solar. La inflamación sistemática es cuando el contacto con el veneno del hipomanemancinela genera una respuesta inflamatoria significativa mediada por la liberación de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas promueven la permeabilidad vascular y el edema en los tejidos afectados, en lo que agrava el daño celular y facilita la migración de células inmunológicas, como pueden ser los neutrófilos al sitio de lesión. Interferencia en la síntesis de proteína. Las toxinas de hipomanemancinela también interfieren con la síntesis de proteína al alterar la estructura de los ribosomas y otros componentes de la maquinaria celular. Los efectos sistemáticos del envenenamiento pueden ser en la piel y los ojos, como dermatitis severa, conjuntivitis y queratitis. La dermatitis severa se da cuando la savia y las partículas del árbol pueden causar quemaduras químicas en la piel, que van desde enrojecimiento y ampollas hasta necrosis de los tejidos. La conjuntivitis es el contacto de la savia con los ojos, puede causar inflamación ocular severa, queratitis y en casos extremos la pérdida temporal de la visión. Daño gastrointestinal. Podría ser dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas comunes en los casos de ingestión accidental del fruto del árbol. Y los efectos sobre el sistema nervioso puede verse afectado por el veneno. La respuesta inflamatoria sistemática y la alteración en los mecanismos celulares pueden generar síntomas neurológicos, como dolor intenso, mareos y, en casos graves, convulsiones o parálisis. El compromiso renal y hepático, que vendría siendo el daño renal, es inflamatorio y el estrés oxidativo generado por la toxicidad pueden comprometer la función renal. Y pues también tenemos efectos cardiovasculares, que en algunos casos el veneno de hipomanemancinela puede afectar la circulación, provocando hipotensión, taquicardia y riesgo aumentado de shock debido a la respuesta inflamatoria y al daño celular generalizado. El tratamiento de este envenenamiento es principalmente sintomático. Las medidas incluyen lavado inmediato de la piel con abundante agua para eliminar las toxinas, ya que son muy fuertes y peligrosas. Tratamiento ocular urgente en caso de contactos con los ojos. Soporte para los efectos gastrointestinales. Tratamiento de la respuesta inflamatoria mediante el uso de antiinflamatorios y, en casos graves, esteroides. Manejo de la insuficiencia renal y hepática si se presentan, con soporte y monitoreo continuo de la función orgánica. Análisis de biomarcadores y diagnóstico. El fruto de hipomanemancinela es esférico y se parece a una pequeña manzana verde de 3 a 4 centímetros de diámetro con un agradable olor. La ingestión de esta fruta provoca quemaduras en la orofaringe y el tracto gastrointestinal. Sin embargo, también puede ser responsable de edema laringio que puede requerir intubación, hemorragia gastrointestinal e incluso la muerte. Las partes de hipomanemancinela, como las hojas, la corteza, frutos y savia, contienen varias sustancias químicas peligrosas, principalmente la hipomanina, que es un compuesto tóxico que puede causar daño celular y alterar funciones fisiológicas. También el ácido fórmico, que es un compuesto que puede producir una severa irritación en los tejidos cuando entra en contacto con la piel o las mucosas. Resinas y compuestos fenólicos. Estos causan efectos irritantes y son responsables de las quemaduras cuando se entra en contacto con la piel o los ojos. Por último, la savia lechosa, altamente irritante, que puede producir lesiones cutáneas severas, especialmente al contacto con la piel sensible o con mucosas. La intoxicación por hipomanemancinela se puede manifestar de diversas formas, dependiendo de la vía de exposición. Si es por inhalación de vapores, la quema o manipulación del árbol puede liberar vapores irritantes que afectan el sistema respiratorio, provocando dificultad para respirar, tos y enrojecimiento ocular. Si es con contacto con la piel, la savia del árbol puede producir quemaduras severas y dermatitis. El contacto directo puede resultar enrojecimiento, inflamación, dolor intenso y ampollas. Ingestión del fruto o partes del árbol. La ingestión de los frutos o las hojas puede inducir síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal
diarrea y, en casos graves, efectos tóxicos sobre el sistema nervioso y cardiovascular. El diagnóstico de intoxicación por Hipomanes mancinela se basa en la evaluación clínica del paciente, los síntomas reportados y la historia de exposición al árbol. Historia clínica y exposición. El diagnóstico comienza con la obtención de una historia clínica detallada, identificando si el paciente ha tenido contacto directo con el árbol o ha ingerido alguna de sus partes como el fruto, hojas o la savia. El paciente puede reportar haber tocado el árbol, estar en sus cercanías o haber consumido el fruto o la savia. Síntomas clínicos. Los síntomas típicos de intoxicación por este tipo de árbol incluyen cutáneos, oculares, gastrointestinales, respiratorios, neurológicos y cardiovasculares. En cutáneos, como eritema, hinchazón, ampollas y quemaduras debido a la savia. En oculares, irritación ocular, conjuntivitis y en algunos casos daño corneal. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Respiratorios, si hay inhalación de vapores puede aparecer tos, dificultad respiratoria y esputo espeso. Neurológicos, envenenamiento graves pueden causar confusión, alteraciones del estado mental y convulsiones. Por último, cardiovasculares, en casos severos se pueden presentar arritmias, hipotensión y shock. Aunque no existen biomarcadores específicos para la intoxicación por Hipomanes mancinela, los exámenes de laboratorio pueden ayudar a evaluar el grado de afectación y las complicaciones. Algunos de los análisis comunes incluyen hemograma completo, que es para evaluar la presencia de leucocitosis o anemia. Pruebas de función renal y hepática es para evaluar posibles daños en esos órganos debido a la intoxicación. Gasometría arterial para evaluar posibles alteraciones en la respiración y la oxigenación, especialmente si el paciente ha estado expuesto a vapores tóxicos. Electrocardiograma es para detectar posibles alteraciones cardíacas como arritmias. Los síntomas clínicos y la evolución del paciente son cruciales para determinar la gravedad de la intoxicación y las intervenciones necesarias. Envenenamientos leves pueden tratarse de manera ambulatoria, pero en casos graves, especialmente aquellos con síntomas respiratorios o cardiovasculares, el tratamiento en un hospital será necesario. Como dicho anteriormente, no existen biomarcadores específicos ampliamente aceptados para la intoxicación por Hipomanes mancinela, pero se podrían considerar algunas aproximaciones indirectas que ayudan en el manejo de los casos clínicos, como marcadores de inflamación, la elevación de proteínas C reactivas, fibrinógeno y la velocidad de sedimentación globular podría indicar una respuesta inflamatoria sistemática. Marcadores hepáticos y renales, niveles elevados de enzimas hepáticas y creatinina o urea pueden sugerir toxicidad en órganos vitales. Electrolitos y gases en sangre, desbalances en electrolitos o alteraciones en la gasometría pueden indicar trastornos metabólicos severos. El tratamiento depende de la gravedad de la intoxicación. En general, incluyen las siguientes estrategias. Decontaminación. En el caso de contacto cutáneo, se debe lavar la piel con abundante agua y jabón para eliminar la savia. En el caso de ingestión, puede ser necesario el lavado gástrico o el uso de carbón activado, aunque esto debe hacerse solo bajo supervisión médica. Manejo sintomático incluye analgésicos para el dolor, antiinflamatorios y tratamiento de los síntomas gastrointestinales. Soporte respiratorio y cardiovascular. En casos graves puede ser necesario el soporte respiratorio y tratamiento para las alteraciones cardiovasculares, como líquidos intravenosos o medicamentos para controlar la presión arterial y las arritmias. Atención ocular. Si hay irritación ocular, se deben usar lágrimas artificiales y, en casos graves, medicamentos tópicos para reducir la inflamación y prevenir daños corneales. La mejor estrategia es la prevención. Las personas que habitan o visitan áreas donde se encuentra Hipomanes mancinela deben estar informadas sobre los peligros que presenta este árbol. Las medidas preventivas incluyen evitar el contacto directo con el árbol, no consumir los frutos ni la savia y, por último, usar protección adecuada como guantes, gafas y protección al manipular este árbol. La intoxicación por Hipomanes mancinela es grave y puede ser fatal si no se maneja adecuadamente. La identificación temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes afectados. Avances terapéuticos basados en bioquímica. El Forbol ha sido considerado como una especie de santo grial para los químicos sintéticos.
debido a la dificultad inherente de montaje de esa estructura grande y compleja y su valor potencial como base para las terapias. Los compuestos relacionados con el forbol, extraído de árboles y arbustos, se conocen como tilianes y tienen actividad biológica potente. Han sido utilizados por las sociedades tradicionales para aplicaciones que van desde los venenos de flecha, purgantes y para ungüentos contra el cáncer de piel. Aunque el forbol y algunos tilianes se pueden obtener de forma fiable en grandes cantidades a partir de material vegetal, la mayoría de los compuestos de esta familia han sido esencialmente imposibles de obtener por cualquier medio. Las propiedades que hacen del forbol tan difícil de sintetizar es su gran estructura de esqueleto de 20 carbonos y sus 6 átomos de oxígeno reactivo, que son esencialmente las mismas que subyacen a su potencia biológica y su promesa terapéutica. El forbol y otros tilianes que interactúan con las vías de señalización claves en las células humanas y sus patrones de átomos de oxígeno son en principio sintonizables para optimizarlos a un efecto particular. La más notable de las propiedades del forbol es la capacidad para actuar como promotores tumorales a través de la activación de la proteína quinasa C. Ellos imitan los diagliceroles, derivados del glicerol en el que dos grupos hidroxilo han reaccionado con ácidos grasos para formar esteres. El ester de forbol más común es 12 o tetradecaínoforbol 13 acetato TPA, también llamado de forbol 12 mirisato 13 acetato PMA, que se utiliza como una herramienta de investigación biomédica en modelos de carcinogénesis. TPA junto con iominicina puede también ser utilizado para estimular la activación de células T, la proliferación y la producción de citoquinas, y que se usa en los protocolos para la tinción intracelular de estas citoquinas.